Tardes, hermanas y hermanos, paz y bien. Hoy es un día de mucha alegría, de mucho entusiasmo y de mucha gratitud también. Celebramos primero pues este espacio que tenemos como encuentro de familia franciscana a nivel de Centroamérica. Luego también con este acontecimiento de los 25 años que está celebrando el Centro Franciscano, y yo me siento muy agradecida con Dios porque de los 25 años, 22 he podido pasar por el centro en diferentes momentos, desde la Jufra, ahora como religiosa, hermana catequista franciscana, y de lo cual también me siento parte de esta gran familia. Y pues todo este esfuerzo que el Centro Franciscano ha ido haciendo durante estos 25 años que estamos celebrando hoy, nos damos cuenta que el Centro Franciscano no es solamente un espacio físico, sino que también es un espacio donde nos permite vivir esta experiencia de familia, de esta vida fraterna, de esta vida de hermanas y de hermanos, y que ha sido a través de todas las experiencias que hemos vivido desde el Centro Franciscano, en los encuentros, la convivencia, la formación, la organización, y pues todo lo que pudimos apreciar brevemente. También para seguir tejiendo estos lazos de hermanas y hermanos, pues precisamente el tema de hoy, ¿no? Todos hermanos y hermanas como un signo profético de nuestro tiempo. Y precisamente Francisco de Asís, que nos enseña y que nos dejó este legado maravilloso de la fraternidad, respondió a su tiempo. Hoy nosotros sabemos que este llamado a ser hermanos y hermanas también es urgente y es muy actual. Y por eso vamos a compartir este tema desde esta encíclica del Papa Francisco, ¿no? Que nosotros sabemos hace 8 días salió la encíclica Fratelli Tutti. Y para eso también tenemos la alegría de que será compartida desde también la experiencia y la reflexión de nuestro hermano, querido hermano también, franciscano, él es teólogo y también escritor, a quien le damos la bienvenida y agradecemos enormemente por su tiempo, su disponibilidad y su compartir en este espacio como familia franciscana. Leonardo Boff, te damos la bienvenida con mucha alegría y con mucha gratitud. En este momento te cedo la palabra. Gracias, Gabriela. Paz y bien a todos los hermanos y hermanas de la familia franciscana de Centroamérica. Yo estoy feliz de compartir esa celebración de 25 años, porque por el recorrido histórico que han hecho, he visto que hubo mucha espiritualidad y una proeminencia de las hermanas, lo que yo creo muy importante eso, porque ellas, siguiendo Francisco y Clara, viven junto al pueblo de una forma femenina, yo diría, el carisma franciscano. Yo quiero decir unas palabras sobre la Fratelli Tutti, una especie de llave de lectura que me parece muy importante. No voy a alargarme mucho en eso porque han planteado preguntas y me gustaría contestarlas y ahí detallar más las cosas. Yo creo que hay que mirar la encíclica como un clamor del Papa, un clamor que sigue los grandes ecologistas y los que acompañan la situación de la tierra están ya advirtiendo. Estamos bajo amenazas muy grandes del sistema de la tierra, del sistema de la vida, y que hay riesgo con la gama de virus que la tierra nos ha enviado, porque la tierra es madre tierra, es Gaia, un superorganismo vivo, y con siglos y siglos de explotación y agresión contra ella, y hemos avanzado sobre los bosques, sobre los hábitats de los virus, que la tierra misma nos ha dado una lección, enviándonos el coronavirus. Yo lo interpreto sobre 2 ángulos. Fue una especie que estábamos en una extrema velocidad
que íbamos al encuentro de un abismo, la Madre Tierra nos puso una muralla, un muro, y ahí nos quedamos todos parados para reflexionar. La segunda interpretación, que es igualmente verdadera, que es un señal que la Tierra nos envía, y el aislamiento social es una razón de esto, para un señal para reflexionar sobre la forma como habitamos la casa común. Que la Tierra ya no aguanta. La Tierra es finita y no aguanta un proyecto infinito. El Papa, Laudato Si, dice, es una mentira pensar esto. Mentira, dice una palabra muy fuerte. Que la Tierra es muy pequeña, vieja ya, frágil, y no aguanta la superexplotación que hacemos. Entonces, la Fratelli Tutti es una especie, tiene dos significaciones muy importantes para mí. La primera es un clamor, y un clamor que va a la línea de los grandes, como dije, los grandes ecologistas, que tenemos que cambiar. Si no cambiamos, vamos a aumentar la procesión de aquellos que caminan en dirección de su propia sepultura. Entonces, la frase importante del Papa, que es un alarme, dice, o nos salvamos todos o nadie se salva. Entonces, desta vez no hay una arca de Noé. La arca de Noé es el entero planeta. Por eso el virus ha afectado toda la Tierra. No ha afectado los perros, los gatos, los animales, la naturaleza, solamente la especie humana, dándonos una lección. Tenemos que cambiar. Si no cambiamos, vamos al encuentro de lo peor. Y ahí está el segundo punto, la llave de esa encíclica, que el Papa propone una alternativa. Es un nuevo paradigma, como se dice más técnicamente. El paradigma que ya dura 3 siglos, desde el siglo XVI, XVII, que es el paradigma del dominus, el dueño. El ser humano se considera dueño de la naturaleza, dueño de la tierra, es el puño cerrado con el cual va dominando los pueblos de América Latina, África, Asia, todas las partes, dominando la naturaleza, las últimas expresiones de la materia, los átomos y todo eso. Dominación. Y la dominación como destrucción del equilibrio ecológico. Esa civilización nos ha creado muchas ventajas, no hay que negarlo. El antibiótico, esa forma de nos comunicar ahora por la live, pero simultáneamente ha creado una máquina de destrucción, el principio de autodestrucción, que con armas químicas, biológicas y nucleares puede destruir toda la vida en la Tierra. Entonces es muy contradictorio. Y el Papa, contra esta forma de vivir en la casa común, que es sentirse señor de la naturaleza, no respetar la tierra como madre, ni la naturaleza, porque dice no tiene sentido solamente en la medida que se ordena al ser humano. El Papa contrapone al Señor, al Dominus, el frater, el hermano y la hermana. Porque ahí es otra lógica. El ser humano se siente parte de la naturaleza, no dueño de la naturaleza. Está junto con los seres como un gran hermano, llamando todas las cosas con el dulce nombre de hermano y hermana. Y ahí cambia toda la relación. El ser humano se descentra, no es antropocéntrico, que es biocéntrico, la centralidad de la vida, de la tierra, del cosmos. Y ahí la espiritualidad de San Francisco, que es de profunda reconciliación, respeto, cuidado con todas las cosas, empezando con los más débiles y pobres, que son los leprosos, los últimos, los invisibles, hasta el planeta entero, y eso lo pone él como una alternativa. O seguimos ese camino y nos salvamos, o vamos a encuentro de una gran tragedia. El número 161 de la Laudato Si lo dice, que vamos a heredar a nuestras generaciones que vienen una tierra destrozada
llena de basura y con el consumismo ilimitado que solamente puede producir desastres, como estamos mirando ya. Entonces, esa situación es grave y el Papa, como una última palabra de llamamiento, de convocación a toda la humanidad, efectivamente escribe la encíclica no solamente para los cristianos, a todas las personas de buena voluntad, sensibles al futuro de la vida de la tierra. Y ahí yo me acuerdo de una palabra muy importante de Arnold Toynbee, el último grande historiador que hizo una historia de todas las grandes culturas en 10 grosos tomos. La última entrevista que él ha dado, dije lo siguiente: si queremos salvar la vida en el planeta, debemos seguir la persona más importante que Occidente ha producido, San Francisco de Asís, que es amigo de la vida, que le ama a todos hermanos y hermanas. No seguir su padre, Pedro Bernardone, que eso es la destrucción de nuestra cultura, que es el mundo de los negocios, de los intereses, de la acumulación, en el fondo del capitalismo, del mercado. Que el Papa le hace una crítica muy dura, dice que ese sistema es un pensamiento pobre, repetitivo, y para todo y cualquier problema da siempre la misma receta, y rechaza eso. Entonces, él defiende una manera fraternal, llena de amor y amigo de todos los seres. El número 6 es fundamental, porque el número 6 él propone como especie la tesis de base, que de cara a la eliminación y olvido del otro, mira, eliminación del otro y olvido del otro, él propone un sueño. Él sabe que ya no se puede vivir inmediatamente, que hay que hacer un tránsito, una travesía, una lenta transformación. Yo propongo un sueño de una fraternidad universal, de un amor social. Entonces, la fraternidad es el eje fundamental. Todos los seres humanos, entiéndase como hermanos y hermanas, no solamente los seres humanos, toda la comunidad de vida, que son también nuestros hermanos y hermanas, como lo decía San Francisco. Y eso lo propone como la buena política. Tiene un capítulo largo sobre eso. ¿Cuál es la mejor política? Es un capítulo largo, capítulo 5. La mejor política es aquella que se pone al servicio del bien de toda la vida, todo el sistema de la vida. Y ahí dije, subraya mucho, que ese proyecto puede cambiar el rumbo de nuestra civilización. Y ahí pone, incluso de una forma muy significativa, que esa política realiza la política de la ternura, política de la ternura que es, que entiende el ser humano como optar por el más frágil, el más pobre, el más abandonado. Y dice, sí, son nuestros hermanos y hermanas. Y la alegría que nos da en nuestro corazón. Entonces, una política de la ternura con el otro. Eso me hace recordar las palabras de Gandhi, que él decía, la política es un gesto de ternura para el pueblo. Es un amor para todas las cosas que son comunes. En esa línea va el Papa, él dice que ha inspirado en ese imán con el cual trabajó junto en Dubái, en Abu Dhabi. Y dice también Luther King, Gandhi, y que son inspiradores de él. Y ahí pone esa política como una caridad social, política, una política de la ternura, como dije, ternura que nos hace próximos y concretos. Es un movimiento que nace del corazón, llega a los ojos, llega a los oídos y en las manos.
Entonces es una mística de los ojos abiertos sobre las heridas de los seres humanos. Y se compromete con ellos para caminar juntos y rescatarlos. Y ahí dice también una política de la amabilidad, de la gentileza, que es un estado de ánimo que no es áspero, ni rude, ni duro, pero es afable, suave, que nos conforta, nos ayuda a hacer que nuestra vida sea más soportable. No dice que es más feliz, sabe el peso de la vida, que hace la vida más soportable. Y ahí termina convocando a todos a sentirse como hermanos y hermanas, y empezando la creación de algo nuevo, que no hemos enseñado todavía, pero que San Francisco lo vivió en anticipación. Entonces, nuevos no somos nosotros. Nuevo es San Francisco, viejos somos nosotros, del viejo paradigma de dominación, de destrucción de la naturaleza, de creación de una doble injusticia, una humana, social y otra ecológica. Mira, hace 2 semanas la central de los bancos suizos publicó los datos más recientes, que 1% de la humanidad, 1% de la humanidad posee personalmente, no sus empresas, sus grandes transnacionales, personalmente 1% posee 45% de toda la riqueza de la humanidad. Y 50% de la humanidad, es decir, 3,7 mil millones de personas, poseen solamente 1%. Atrás de esos números hay una gran injusticia social. Gritos que van al cielo de dolor, de muerte, antes del tiempo. Eso es la injusticia social. Y una injusticia ecológica. Hemos dañado de tal manera la naturaleza que hemos encostado en los límites de la Tierra. El día 22 de septiembre, mes pasado, hemos alcanzado la sobrecarga de la Tierra. The Earth Overshoot. ¿Qué significa la sobrecarga de la Tierra? Que todos los bienes y servicios, los capitalistas hablan recursos, los andinos hablan las bondades de la naturaleza. Nosotros de la ecología decimos bienes y servicios de la naturaleza. Todos esos bienes y servicios no renovables se han terminado, no existen más. Porque en la dispensa de la tierra hemos esvaciado todo por el consumismo nuestro. Y si hacemos fuerza, agresión a la tierra, que nos da lo que ya no tiene, ellas nos devuelven más calentamiento global, más huracanes, más desertificación, más conflictos sociales, menos fertilidad de los suelos, y lo que está ocurriendo. Ya vemos los eventos extremos. En Brasil, un calor tremendo de 40 en Río, donde estoy yo, 40, 41 grados. Hoy, 8 grados. Dentro de una semana, ahí se ve que la Tierra está ya, perdió su centro, perdió su equilibrio. Pasar de 41 grados a 7, 8 grados es imposible eso. Pero ocurre esto. Entonces, esa gentileza y esa política nueva que supone la capacidad de amor, de fraternidad y del encuentro. El Papa subraya mucho el encuentro. Incluso cita un poeta brasileño que murió, que era mucho de la música, del samba, y dice, la vida es el arte del encuentro, a pesar de que haya bastante desencuentro por la vida. El arte del encuentro. Y él propone eso, primero el encuentro con Jesús histórico, que vino a enseñarnos a vivir. No creó una religión nueva, ya había muchas en el tiempo. Él quiso crear el hombre nuevo y la mujer nueva, una humanidad nueva. Y vivir, dice muy bien que hay doctrinas, hay dogmas, muy bien. Pero lo que Cristo quiso fue enseñarnos a vivir los bienes del reino, que es el amor incondicional, que es la fraternidad ilimitada, que es la compasión con lo que sufre, que es la solidaridad, que es todo
conjunto de valores alrededor de la generosidad, del cuidado de todas las cosas. Esos son los valores fundamentales del reino que Jesús vivió, predicó y que San Francisco vivió casi al pie de la letra, imitando a Jesús. Entonces, no es sin razón que el Papa pone a Francisco como el anticipador, el que vive en anticipación lo que nosotros tenemos que vivir de ahora hacia adelante, si queremos sobrevivir en ese planeta. Si no seguimos por ese camino, podemos ir al encuentro de grandes catástrofes ecológicos, sociales, de dimensiones, yo diría, apocalípticas. El más grande, voy terminando para después aprofundar con las preguntas, el más grande científico sobre los virus, David Kahneman, un americano, que anunció la llegada del coronavirus y lo comunicó a todos los jefes de Estado. Pero como decían que no sabemos cuándo viene, no vamos a hacer ninguna inversión, no necesitamos prepararnos. Y vino y nos cogió prácticamente desnudos, sin preparación, con centenares de muertos en Italia, en Europa, en Asia y en todas las partes del mundo. Él decía, yo avisé a todos los decision makers, a todos los jefes de Estado, los que tienen decisiones políticas. No han escuchado nada. Y él continuó, si no cambiamos, vendrá otro, mucho peor, más letal. Yo no sé cuándo viene ni cómo viene, pero vendrá, a condición de que nosotros no cambiamos. Y ese será tremendo, porque puede llevar más de la mitad de la humanidad de la biosfera. La humanidad seguirá. Incluso puede decir, lo acena un poco, lo dice entre las líneas, que la humanidad entera está en riesgo, pero es la gran parte de la humanidad. La Tierra seguirá con la flora, la fauna, pero con muy poca gente sobre el planeta. Seguirá así nosotros. Entonces, como el Papa en la Laudato Si lo repite, que hay que tomar en serio, no con ironía, con desprecio, lo que nos dicen los científicos, la ciencia. Hay que tomar en serio, porque es una manera como el Espíritu de Dios utiliza la inteligencia humana para advertirnos, para llamarnos la atención, para que cambiemos, para que entremos en sintonía con la Madre Tierra, respetemos los ritmos que ella tiene, sacar solamente lo que necesitamos, superar el consumismo para un consumo solidario, un consumo responsable, un consumo en el cual todos pueden tener lo decente y lo suficiente para sobrevivir y vivir bien. Porque ahora, como dicen los andinos, esta formulación del bien, que puede significar el futuro de la humanidad. Cuando la humanidad se da cuenta que efectivamente estamos en una casa común, que tenemos que cooperar todos, superar los límites de las naciones, tenemos que construir la tierra más bien que cada país construir a sí mismo. Entonces el Papa lo dice, la globalización nos ha hecho próximos, pero no hermanos, no hermanos. Nos ha hecho cercanos unos de otros, pero no hermanos. La globalización económico-financiera se realizó, pero no la fraternidad, la humanidad, el sentido humano de las cosas. No, cada uno está en guerra, en conflicto prácticamente, en una guerra civil permanente. El Papa llega a decir que estamos en la tercera guerra mundial en pedazos, en trozos que van sucediendo. Entonces, yo creo que hay que leer esa encíclica con mucha seriedad y hacer los cambios empezando por nosotros. Lo que se dice hoy, haciendo la revolución molecular, con una molécula que continuamente intercambia energía, materia con el entorno todo, y va permanentemente intercambiando para sobrevivir. De la misma manera nosotros. La revolución tiene que empezar del pecho hacia adelante, involucrando más y más personas, empezando con nosotros. Yo no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar
ese trozo del mundo, esa parte del mundo que soy yo mismo. Eso yo puedo cambiar. Cambiar en los gestos, en la mentalidad. Y ahí el Papa subraya mucho, cambiar la mente, cambiar el corazón. La mente, una otra comprensión de la naturaleza. No como un baúl de bienes y servicios que vamos explotando, sino la tierra como madre tierra, que hay que respetar, amar como respetamos nuestras madres. Y eso lo ha definido la ONU, el 22 de abril de 2019. Definió que el día 22 de abril no es más Día de la Tierra, es Día de la Madre Tierra. Yo estaba ahí presente, incluso hice un discurso sobre eso. Y Evo Morales hizo una proclamación en la Asamblea, de las más impresionantes que he escuchado, porque él subió diciendo, hermanos y hermanas, yo vengo de rodillas, representando los pueblos humildes de la tierra. Vengo a suplicarles, no maltrate más la Pachamama, porque ella está sin sangre, sin vida. Tratémosla como nuestra madre. Y cuando yo hablé, dije, si entendemos la tierra como suelo, podemos cavarla, podemos comprarla, podemos venderla, pero si entendemos la tierra como madre, la amamos, la cuidamos, la veneramos. Esos atributos que damos a nuestra madre, hay que dar a la madre tierra. Ahí todos aplaudieron. Y hubo la votación por unanimidad. Los 192 representantes de los pueblos han decidido, por ahora en adelante, la tierra es reconocida como madre tierra. En la línea de San Francisco, señora madre tierra. Entonces tenemos que divulgar esto, tenemos que dar testimonio de eso, cuidar de cada plantacita, de cada animalito, de todos los seres, como hermanos, no hacerles violencia, no dañarlos, como actitud de fondo. Y vivir esa profunda fraternidad que implica no tener un corazón siempre abierto, con amistad con todos los seres, sin ninguna discriminación, sin ninguna exclusión, sea un homoafectivo, sea un LGBT, sea un indígena, sea un negro, sea, no importa las personas. Todos también es un hermano. Y él lo entendió y mostró su pata a San Francisco y se reconciliaron. Entonces, no hay, es una fraternidad sin fronteras, sin muros. Y eso yo creo que los franciscanos, la familia franciscana, hermanos y hermanas, tenemos que testimoniar desde la riqueza de nuestro capital simbólico, desde la figura de San Francisco, que no tiene enemigos, es venerado en todo el mundo, en Japón, en China, donde yo estuve, que decía que era franciscano, todos decían, ¡ay, San Francisco! Todo lo conoce, porque es el hombre universal, es un hombre hermano universal, y todos lo aceptan. Y como decía, yo dije en un libro mío, Francisco de Asís, ternura y vigor. Es el primero después del único. El único es Jesús. Y el primero después de Jesús, San Francisco. Y algunos dicen, es el único cristiano que vivió efectivamente el cristianismo. Nosotros estamos un poco decadentes, pero San Francisco no. Ha tomado tan en serio el Evangelio que lo impregnó en su cuerpo. Por eso las llagas que ha tenido es una confirmación de su identificación con Cristo, el Cristo sufriente, el Cristo que lo encuentra en los más pobres, los que sufren, los que están abandonados, son invisibles, le ha dado la máxima atención a ellos. Entonces es un reto para nosotros y de otra manera es fácil, porque está en la raíz de nuestro carisma. Es solamente vivir lo que San Francisco enseñó y lo que está en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, que San Francisco respetaba como una revelación permanente a él, y como si fuera un libro que Dios le entregó en la mano. Y así lo podemos vivir. Entonces yo creo que yo estoy me alongando porque los viejos hablan mucho y cuando olvidan inventan. Entonces yo no voy concluyendo para
para contestar las preguntas que ustedes han planteado. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Siguiendo esta misma lógica, Leonardo, Sí. dice en el numeral 7 que el COVID nos agarró descuidados y nos demostró que estamos incapacitados para actuar conjuntamente. En esta línea, uno, ¿qué significa que seamos hermanos y hermanas? Y lo otro, también el COVID nos mandó como a autocuidarnos. Ya. ¿En qué ayuda el autocuidado o en qué favorece la construcción de la fraternidad o desfavorece el excesivo autocuidado? Y finalmente, ¿cómo construimos nosotros desde la vida cotidiana para no idealizar la fraternidad y mandarlo a la parte solo religiosa o espiritual, sino cómo construimos esa fraternidad desde la vida cotidiana? Entonces, 3 temas. ¿Qué significa ser hermanos y hermanas? ¿Qué significa el autocuidado? ¿Y qué significa ser desde la cotidianidad de nuestra vida, hermanos y hermanas? Mira, eso de ser de la fraternidad es darse cuenta que nosotros somos miembros de la misma especie humana. Somos de la misma carne, como dice el Papa. Y somos efectivamente hermanos, porque la tierra nos creó. No somos primates, no somos como los monos, o como los perros o los gatos. Somos de la especie humana. Y todos, las diferencias de las expresiones como negros, como amarillos, como mestizos o blancos, todos, a pesar del color de la piel, somos todos iguales en la humanidad. Somos todos hijos e hijos de la tierra. Todos tenemos el mismo código genético, la misma sangre, el mismo corazón. Más bien, tenemos los mismos deseos de fondo, las mismas nostalgias de ser amados y de amar, los mismos sueños de una humanidad, de felicidad, de encuentro. Todo lo que nos hace profundamente humanos es común de los seres humanos. De aceptar el otro, ser aceptado, y no hacer mal al otro porque no queremos hacer que nos hagan mal a nosotros. Y tratar humanamente a todos los humanos, que para mí es el principio ético más fundamental. Tratar humanamente los seres humanos. Y no lo tratamos, somos crueles y sin piedad. Entonces tenemos el mismo código genético, que es común de todos los seres vivos. Cuando en 1952, dos grandes científicos norteamericanos, Crick y Dawson murió el año pasado, descubrieron el código genético, han visto que desde la célula más originaria, que rompió a 3,8 mil millones de años, pasando por los grandes bosques, los dinosaurios, los caballos, los colibríes, hasta llegando a nosotros, todos tenemos el mismo código genético de base, los mismos 20 aminoácidos y las mismas 4 bases fosfatadas. Diciendo una palabra de una fórmula más pedestre, más sencilla, tenemos 20 ladrillos con 4 formas de cementos distintos. Y ahí hacemos las combinaciones. Ahí aparece la biodiversidad. Conclusión, somos todos hermanos y hermanas. Eso lo dice también la Carta de la Tierra, que es uno de los documentos junto con la Laudato Si, es un documento mundial que la ONU asumió. Yo participé en la discusión, elaboración de la Carta. Trabajamos 8 años a nivel del mundo con la dirección de Gorbachev, que creó una grande ONG, la Cruz Verde Internacional, que es un gran ecologista. Dice lo mismo, somos hermanos y hermanas y habitamos el mismo hogar. Y somos hijos e hijos de la tierra. Más todavía, somos, el número 2 de Laudato Si lo dice, somos tierra, que en un momento de su complejidad, la tierra empezó a sentir, empezó a pensar, empezó a amar, empezó a cuidar, y ahí rompió el ser humano, hombre y mujer. Somos tierra. Como dice el gran cantante argentino indígena Atahualpa Yupanqui. El ser humano es tierra que camina, tierra que anda, tierra que piensa. Somos tierra. Entonces,
pero nos hemos rebelado. Una parte de la tierra como si fuera un brazo que de repente se rebeló contra el cuerpo. Y ahí la tierra tiene que curarlo, tiene que dar lesiones. Entonces, la fraternidad supone el reconocimiento de la profunda igualdad que los seres humanos tienen la misma sangre, el mismo corazón, los mismos sentimientos, el mismo imaginario, por distintas formas y culturas, pero todos tenemos eso. Y ahí respetarnos y ver las diferencias no como una desigualdad, una riqueza de esa unidad. Y somos diferentes para poder intercambiar, para poder donarnos unos a otros. Y esa es la fraternidad. Y vivir la fraternidad y el cuidado. El cuidado es, y esa es una reflexión muy grande que viene desde los romanos y llegando al día de hoy. Yo incluso escribí 2 libros sobre eso, saber cuidar y el cuidado necesario. El cuidado es visto como la esencia del ser humano. El gran filósofo Martin Heidegger, el más grande del siglo XX, en su gran famoso libro Ser y Tiempo, en el meollo del libro se pregunta, ¿qué es la esencia del ser humano? Él dice, no es el espíritu, no es la libertad, no es el alma. La esencia del ser humano es el cuidado. Es el conjunto de factores que tienen que trabajar juntos para permitir la irrupción del ser humano. Y da un ejemplo, que nosotros somos todos hijos e hijas de nuestras madres, porque no tenemos ningún órgano especializado. Si nuestras madres nos tuvieran abandonado en nuestra cuna, no saberíamos cómo buscar nuestra alimentación, moriríamos. Entonces, todos somos hijos e hijas del infinito cuidado de nuestras madres. Y ese cuidado es la esencia del ser humano. Todo lo que hacemos con cuidado es el anticipador ético de las cosas que hacemos. Si hacemos con cuidado, salen bien. Todo lo que amamos, cuidamos. Todo lo que cuidamos, amamos. El cuidado es un gesto de la caricia esencial, no es el puño cerrado para dominar, como la modernidad. Es la mano extendida que se entrelaza con otras manos para juntos caminar y cooperar, sentirnos efectivamente solidarios, hermanos, amigos y amigas unos de otros. Entonces, el cuidado es la esencia del ser humano. Y por eso no se puede enseñar el cuidado, hay que desentrañar el cuidado que está dentro de cada uno. Cuidar de la casa, cuidar de la basura, cuidar de la naturaleza, del agua, del suelo, del aire, cuidar del propio cuerpo, cuidar de nuestro imaginario, de nuestro corazón, de nuestra psique, donde están los ángeles y demonios, digamos, el odio, el amor, porque somos seres complejos, ambiguos. Tenemos, como condición humana, tenemos las 2 dimensiones, de sombra y de luz. Tenemos que dar más espacio a la luz, pero la sombra siempre sigue. Entonces tenemos que cuidar de nosotros mismos. Ahí entro ya yo en lo cotidiano. El cuidado es la esencia de lo humano. Entonces tenemos que hacer todas las cosas con cuidado. Primero, una especie de terapia del lenguaje. Porque a veces con el lenguaje, con las palabras, ofendemos a las personas. Hay que evitar palabras duras, palabras de crítica destructiva. Como dice el Papa, crear siempre puentes, nunca fronteras, nunca muros, sino por todas las partes puentes para comunicarnos. Y eso vivirlo concretamente. Yo creo que el cuidado es algo que empieza con nosotros mismos, con la ropa que vestimos, con los ojos, los anteojos, con todo. Lo hacemos con cuidado. Y hacerlos con espacio, con tranquilidad, involucrando a las personas. Y el cuidado, como dije, es una relación de cariño, es una relación amorosa con la realidad. No es agresiva, no es excluyente. Y también es una especie de preocupación con aquellos que estamos afectivamente involucrados. Cuando nuestros hijos salen a la noche, ellos vuelven por la mañana. Y nosotros nos preocupamos y no dormimos mientras no vuelvan.
porque pueden ocurrir tantas cosas en la noche. Entonces, esa preocupación es una forma de amor con aquellos que estamos afectivamente conectados, sea un proyecto, sea una persona, sea una comunidad. Entonces, ese cuidado siempre nos acompaña. Y hay todo un mito sobre eso, que no quiero contarlo aquí, donde ese mito griego del Dios cuidado, donde él dice que el cuidado es como una sombra que siempre nos acompaña durante toda la vida y es responsable por la calidad de nuestra vida. Si la cuidamos, tenemos salud, tenemos amor, tenemos irradiación. Entonces, yo creo que es una fórmula para vivir ese amor, esa fraternidad en lo cotidiano, evitando todo lo que puede impedir las relaciones y viviendo esa dimensión de cariño con todas las cosas y apertura de diálogo, de encuentro. Y eso que hace la vida más liviana, más soportable, y uno llevando el peso del otro. Como San Francisco dice en su regla, que la pobreza es muy dura. Y entonces, ¿cómo superar las dificultades? Dice, uno se considera madre del otro. Queridos hermanos y Cuida del otro. hermanas, Y eso... con una palabra de gratitud, agradecer a Dios, a cada uno y a cada una por elevar su oración al Señor, por la hermana. Bueno, entonces yo termino esa pregunta, Víctor, y haga otra. Bien, gracias, Leonardo. También en esta encíclica, Fratelli Tutti, encontramos tanto en el numeral 97, 215, 244, se nos habla también sobre las periferias que existen y las periferias que también están en nosotras mismas, en nosotros mismos, inclusive a veces en las propias familias, y que cómo podemos desde la cotidianidad también ser capaces de poder ampliar el amor, ¿no? Tener esa apertura universal del amor hacia aquellos que no son de mi círculo y muchas veces tampoco de mis propios intereses. También tenemos que la vida, ¿no? Tiene que ser un arte de encuentro. Y ante esta situación que nosotros sabemos que hay desencuentros en la vida, también cómo podemos vivir la fraternidad sabiendo que hay conflictos, ampliando nuestro horizonte de relaciones para no caer en el individualismo y también viendo también cómo vivir la fraternidad. Es también una forma de resistencia ante este individualismo que el sistema va propagando. ¿Cómo podríamos explicar un poquito esto? Ya. Yo creo, Gabriela, que el coronavirus cayó como un rayo sobre el sistema dominante neoliberalismo y capitalismo, porque ellos ponían como centro la ganancia. Nosotros ponemos el centro la vida. Ellos ponían la competencia en el centro. Nosotros ponemos la cooperación. Ellos ponían el individualismo. Nosotros ponemos la cooperación, la solidaridad de todos con todos. Ellos ponían la explotación ilimitada de la naturaleza. Nosotros ponemos el cuidado con la naturaleza. Ellos querían un estado mínimo. Hemos sentido la necesidad de un estado que atienda todos los contaminados, afectados por el virus. Entonces, el virus nos ha hecho descubrir nuestra profunda humanidad, que somos seres de solidaridad, de cooperación, de gratuidad, de cuidado. Y esto tenemos que realizarlo de forma universal. Y ahí viene, yo creo, lo específico de San Francisco, que es el específico de Jesús. No es sencillamente amar el otro como amamos el prójimo. Porque Jesús decía, eso también lo hacen los fariseos, también lo hacen los cobradores de impuestos. Pero cuando Jesús dice amar el próximo como a sí mismo, es amar a aquellos que nadie los ama. Son los invisibles,
aquellos que son que sienten abandonados y solos, amarlos estos. Então, Francisco incluyó esto. Él no podía descubrir uno, cuando encontraba uno, no podía ser más pobre que él, porque él sacaba su ropa y la entregaba a él. Y la oración de San Francisco lo expresa muy bien, que la oración de la paz que todos ustedes conocen. Que yo consuela más que ser consolado, que comprenda más que ser comprendido, que ame más que ser amado. Ese más es típicamente de la tradición y espiritualidad cristiana, jesuánica de Jesús y franciscana. San Francisco buscaba los últimos, los leprosos. No sé si ustedes usan leprosos o ancianos. En Brasil no se usa leprosos, porque es muy despectivo. Se llaman los ancianos. Aquellos que vivían fuera de la ciudad, que se celebraba una misa de difuntos para ellos. Eran llevados allá y él fue vivir con ellos. Comía en el mismo plato que ellos. Andaba de brazo con ellos predicando el evangelio. Entonces, buscó los invisibles. Y eso fue, yo creo, el amor más grande. Que decía que al principio me parecía amargura, me parecía algo repulsivo. Y ahora se me transformó en cosa dulce. Y nadie me enseñó a ir allá. Fue el Señor que me llevó. Entonces, esa fue la experiencia más grande de San Francisco. Y yo creo que nosotros franciscanos debemos tener una mirada especial para los que están más en las periferias, que son los más escondidos, más abandonados, que nadie les da importancia, los invisibles, que las políticas sociales no los contemplan, los representantes de los pueblos no los miran. Entonces, tener un especial cuidado con eso. Por eso, por lo menos en cada provincia grande, tiene que tener un leprosario, un hospital de leprosos. Mi provincia tiene 2 hospitales, que es dentro de la espiritualidad franciscana. Tenemos que vivir con ellos, y con los últimos que son despreciados. Y superar ese individualismo, porque en fondo no existe el individuo. Lo que existe es la persona. Y la persona es un nudo de relaciones. En todas las direcciones, hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados, hacia el infinito. El ser humano, cuanto más se relaciona, más persona es. Por eso que la Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, dice que todo está relacionado con todos, que la Santísima Trinidad son las relaciones eternas. Por eso que todos nosotros somos hermanos y hermanas, y hacemos un texto tan poético, que hacemos una aventura maravillosa con el hermano Sol, el hermano Río, la hermana Montaña, la Madre Tierra, la hermana Luna. Caminamos juntos, porque somos hermanos y hermanas. Entonces, vivir esta realidad es vivir esa espiritualidad de profunda comunión, de no distancia con la realidad. Y hay conflictos. Yo creo que una parte que el Papa no abordó y lo dejó a nosotros para hacerlo, cómo hacer la transición del viejo paradigma para lo nuevo, porque es lo más difícil. Lo peor que puede ocurrir es volver a lo que era antes, porque es volver a la desgracia, volver a la injusticia, volver a poquísimos ricos y gran parte de pobres y más pobres. No podemos volver a esto, tenemos que cambiar. Si no cambiamos, yo creo que la Madre Tierra nos va a mandar otros virus más letales. Tenemos que aprender la lección. Entonces, hay conflictos. Tenemos que hacer. Entonces, es un proceso donde lentamente se van asimilando esos valores, asimilando no intelectualmente solo. Hay que entender, el Papa habla de cambiar la mente y el corazón. La mente es entender que somos efectivamente hermanos. Y derribar todos los prejuicios y tal. Y el corazón, hay que sentir. Ayer el Papa lanzó en Twitter eso. No basta ser informado y conocer, tenemos que sentir el dolor del otro, sentir la lógica del corazón. Y yo creo que lo más fundamental en el cuidado
en la fraternidad, más que la inteligencia, es el corazón. Sabemos que dentro del corazón está la afectividad, está la empatía, está la solidaridad, está el mundo de los valores, está la espiritualidad, la ética. Porque ahí está el cerebro límbico, que emergió a más de 200 millones de años, cuando en el proceso de evolución irrumpieron los mamíferos. Nosotros, seres humanos, no somos animales racionales, somos mamíferos racionales. El mamífero cuida de su crianza, tiene amor, tiene cariño. El ser humano igual. Esa es la inteligencia intelectual, el cerebro límbico. Tiene 7, 8 millones de años. Fundamentalmente somos seres de sensibilidad. Sentimos la realidad. Y si no sentimos, no basta solamente comprender. Es el sentimiento, la pasión que nos mueve. Entonces, curiosamente que en sus textos San Francisco utiliza 42 veces la palabra corazón y una sola vez inteligencia. El corazón era fundamental. La pasión, el deseo fundamental de estar con el otro. Entonces, hay conflictos y eso es la condición humana. No es un defecto de la creación. Que nosotros, como condición humana, somos cosmos y caos. Somos uma dimensão caótica e também harmoniosa. Temos amor e temos ódio. Temos luzes e temos sombras. É a condição humana. E o reto é a luz que é a sombra. E fazer um esforço. A sombra sempre nos acompanha. Podemos ser pessoas de rabia, de exclusão. Há impulso em nós. Pero temos que manter-los com cuidado. Não basta a repressão, porque ele vuelve mais radical. Hay que mantenerlo en su canto y alargar el espacio de la luz, del amor, de la fraternidad, que ahí empezamos a irradiar. Y hoy en todo el mundo vivimos una ola de odio, de maledicencia, de exclusión en todas las partes, los fake news, las internet. Es un fenómeno mundial de calumnias, de deshacer la fama de la persona. Entonces, eso es de la condición humana. El cosmos también, el universo también tiene esas dos dimensiones. Y la evolución es una forma de poner orden en eso. Y la civilización es un intento, las religiones igual, de equilibrar el ser humano. Por eso todas las religiones enseñan el amor, el perdón, como dice, yo hablé antes de Toynbee, el más grande historiador. El último tomo de él es Las civilizaciones de la religión. Y él dijo, todas las religiones tienen algo en común, en dos cosas. En la veneración a la divinidad, poco importa los nombres, si es Javé, si es Alá, si es de la suprema realidad. Y segundo, el cuidado con los pobres. Todas las religiones tienen eso, cuidado con los pobres, como Jesús, como San Francisco. Eso es universal. Entonces, nosotros tenemos que vivir esa dimensión de personas llenas de relaciones y no individuos, porque individuo no existe. Nadie está solo, siempre está relacionado, sea con la naturaleza, con el sol, con la luna, con las energías, con los otros, porque el ser humano es un conjunto de relaciones en todas las direcciones. Y cuanto más nos relacionamos, más personas nos hacemos, mejores nos enriquecemos y enriquecemos a los demás. Por ahí yo veo que van las cosas. Gabriela. Leonardo, nos quedan 13 minutos, tenemos muchas preguntas. El tema es amplio, no pretendemos agotarlo el día de hoy, quizás prepararemos otro encuentro. Pero voy a leer algunas preguntas y luego quizás hacer una síntesis. Por ejemplo, de Haití nos preguntan, algunos critican al Papa Francisco, entre los cuales dicen que la fraternidad es un principio de los masones. ¿Cómo podríamos iluminar a las personas que se dejan llevar por estas ideas? Luego, Fray Rafael de Panamá dice que el ser humano tiene trigo y cizaña, es decir, fraternidad y antifraternidad.
llevamos una de otra, claro que debemos pasar a la acción. Recuerdo que ha escrito usted un libro que se llama Ángeles y Demonios. También dice, ¿por qué el ser humano se deja llevar más por el antivalor o antifraternidad que por el bien? Preguntan. Lo mismo por Facebook también están preguntando y dicen qué alternativa económica podemos impulsar desde el tema de la fraternidad. Y también la mística. ¿Qué relación tiene la mística y la fraternidad? ¿Podemos vivir sin una espiritualidad intentando vivir fraternidad? Esas son algunas de las preguntas que nos llegan. Podemos hacer alguna síntesis. Y luego, antes de finalizar, nos gustaría que usted nos ayude con una autocrítica de nosotros los franciscanos, que debiéramos de ser maestros de la fraternidad, modelos de fraternidad. ¿Qué autocrítica podríamos hacer nosotros los franciscanos y franciscanas en relación al tema de la fraternidad? Nos queda poco tiempo, hermano Leonardo, entonces... Sí, hay muchas preguntas. Es mucha cosa. Sí. Pero yo creo que hay que subrayar. Si los masones tienen la fraternidad, gracias a Dios que lo tienen. Gracias a Dios. Porque la fraternidad es universal. No es monopolio de los cristianos. Es un dato de la humanidad. Y el Evangelio es muy... ahí el Papa lo subraya muy bien cuando comenta la parábola del buen samaritano. Y hace un reto. ¿De qué parte estás tú? ¿El caído en la borda del camino? ¿O del levita que pasa? ¿O del forastero que se inclina? El forastero, un samaritano que era despreciado. Entonces, ¿cuál es tu próximo? El próximo es aquel que yo me aproximo. Poco importa cuál sea la persona. Depende de cada uno. Si yo me hago próximo del otro, porque me aproximo de él, lo cuido, lo amo, lo saco de su infelicidad. Entonces, es un valor universal que está en el Evangelio, está vivido por San Francisco. En el fondo, pertenece al capital religioso, espiritual del cristianismo. Tiene una dimensión de idealismo, de utopía, porque todos los grandes valores tienen una dimensión utópica. Es decir, uno puede crecer siempre más y nunca está plenamente realizado. Puede crecer en fraternidad, pero siempre tiene limitaciones, que es de la condición humana, y a veces le sale una cosa que no sale bien, rechaza al otro. Y entonces uno tiene que construir continuamente, como un proceso, y convirtiéndose a sí mismo, y abriéndose. Y eso implica una especie de mística. Una mística son, como el Papa en la Laudato Si lo aclara muy bien, no es una derivación de doctrinas, es una pasión, dice, una pasión por el cuidado del mundo, que nos empuja, que nos hace amar cada vez más, defender los más débiles, la naturaleza, todas las cosas. Entonces, esa mística nos hace que la ética no sea solo un elemento de principios, pero una especie de aura, porque una estrella no brilla sin aura. La mística es esa aura que da el corazón a las cosas, la pasión a las cosas. Y la mística nuestra es no solamente solidaridad con el otro se queda allá, y yo me quedo acá solamente y me hago solidario. Es una identificación con la situación del más pobre, sentir en la piel. El Papa lo dice en las dos encíclicas, escuchar simultáneamente el grito del pobre y el grito de la tierra. Los dos están crucificados. Hay que sentir eso en la piel. Las dores del mundo, en la Fratelli Tutti dice, son mis dolores. Tengo que llorar, tengo que sentir los dolores de la humanidad más sufriente. Eso es una cosa del corazón, no es de la cabeza. Entonces tenemos que alargar los espacios del corazón. Y solo para avanzar un poco, la alternativa económica, ahí el Papa lo repite siempre cuando encuentra los movimientos sociales. No esperen nada de arriba, que viene siempre lo mismo o lo peor. Empiecen ustedes de abajo.
En Fratelli Tutti lo repite, tiene un largo espacio para decir hay que comenzar con cada uno el cambio, en cada país, en cada rincón del mundo, empezando de abajo, empezando la región. Y ahí entra con la discusión más viva hoy en la ecología, el bioregionalismo, empezando con la región donde yo vivo, con los paisajes, con los ríos, con las forestas, con las poblaciones que están ahí, con la cultura que se vive ahí, con la espiritualidad, las fiestas, haciendo esa profunda unidad. Entonces, una economía circular, una economía humana, donde el centro es la vida, los tres famosos T's, el trabajo, el techo y la tierra, los tres que son la centralidad sin la cual nosotros nos vivimos. Entonces, es una economía que no es de explotación, una economía de satisfacción de necesidades humanas, no de acumulación de riqueza, sino de satisfacción, de crear lo suficiente y lo decente para todos. Y eso tenemos condición de hacerlo. No lo hacemos porque no nos sentimos hermanos, nos quedamos indiferentes. El Papa lo que más critica es la indiferencia. Lo que Freud decía, lo opuesto del amor no es el odio. El opuesto del amor, la oposición del amor es la indiferencia. Que el otro ya no me dice más nada. Tenemos que superar la cultura de la indiferencia que domina en el mundo. Que los grandes ricos miran al lado y ven los pobres y no se importan, no se dan cuenta que son hijos y hijas de Dios, que son sus hermanos. Yo a veces cuando voy en Río, São Paulo, me pongo casi a llorar viendo esos que duermen en la calle y es frío. Digo, Señor, esos también son sus hijos y hijas. También son mis hermanos. Y uno intenta hacer cosas. Una vez uno estaba ahí, yo le compré un sándwich y él tomó el sándwich y lo echó en la basura. Fue una lesión a mí. Yo no quiero sándwich. Quiero que cambie el sistema que me hace pobre y miserable. El darle un sándwich es una especie de caridad, pero cambiar para que no esté en la calle es diferente. Entonces, lanzar a la basura el sándwich es una señal de crítica, que no basta el asistencialismo, el paternalismo. Tiene que hacer justicia social, considerar todos como hermanos y tratarlos como hermanos, tratarlos y amarlos como hermanos. Es el gran reto. No estamos acostumbrados a eso. Todo es concurrencial, todo es uno superando el otro, la guerra de todos contra todos. Cada uno que dice yo es la guerra de los yo. Y el Papa dice, qué bueno que podemos decir el nosotros, todos juntos en la casa común. Entonces yo creo que ese reto es una especie de conversión para nosotros. Y yo digo como autocrítica que los franciscanos, de modo general, las franciscanas, las hermanas también, vivimos en cierta manera esa profundidad junto con los pobres. Y los pobres nos reconocen y tienen cariño los franciscanos y franciscanas por la dimensión más popular, más sencilla, a pesar que hay grandes conventos también que a veces nos escandalizan, pero buscar la sencillez, la cercanía, sentir el otro y abrazarlo, sentir la piel. Tú perteneces también a mi humanidad, abrazarlos, sentirlo, especialmente los más pobres. Una vez yo abracé a uno de esos pobres, me dijo, nunca nadie me abrazó. Y lo llamé de hermano. Nunca me llamaron de hermano en 40 años que tengo. Mira, gestos sencillos así, recupera la esperanza, la dignidad de uno que se siente hermano. Tiene su olor, no importa su olor, de pobre. Entonces, superar esas cosas, vivirlo, yo creo que es nuestro carisma. Tal vez nunca lo somos suficiente, pero yo creo que estamos en el camino correcto. El camino puede hacer curvas, bajar y descender, pero la dirección es correcta. Es caminar por ese camino de Jesús histórico, de Francisco de Asís, la profunda humildad, la profunda minoridad, hacerse menor entre todos, hacerse pobre, no como ascetismo, sino sacar todo lo que se interponen con el otro, sacarlo todo para estar ojo a ojo, rostro a rostro, cuerpo a cuerpo, y sentirnos efectivamente la gran familia
de hermanos y hermanas en la misma casa común. No tenemos alternativa. O vivimos la fraternidad y respetamos la casa común y construimos la casa común, o entonces tenemos que prepararnos para momentos muy difíciles para la humanidad. Y ahí nosotros estamos dispuestos a socorrerlos, a ayudarlos, porque a los hermanos que sufren, y hay tantos en la humanidad que están sufriendo, que han perdido sus hermanas, sus padres, sus abuelos, y sufren y lloran y no han podido hacer el luto y acompañarlos. Queremos solidarizarnos con ellos y estar junto con ellos. Y tal vez en el futuro, más que nunca, mostrar nuestra gratuidad, nuestra fraternidad, nuestro cuidado con todos aquellos que sufren. Hermanos y hermanas, muchas gracias. Y por lo largo gracias, Leonardo. Hemos ajustado 1 hora, hemos sido puntuales. Le agradecemos, el tema es amplio, hay que seguirlo discutiendo. Y quisiera terminar con lo que aporta Ibis II del Salvador. La encíclica del Papa nos recuerda el papel de auténticos mediadores a todos los líderes religiosos. Y San Francisco fue un auténtico mediador. Le agradecemos mucho, hermano Leonardo, por estar con nosotros. Esperamos que no sea la última vez, que podamos encontrarnos de nuevo. Y muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Vamos a pasar entonces a Carlos para que nos siga dirigiendo la última parte. Gracias, Leonardo, y paz y bien. Paz y bien. Gracias también a las personas que nos están acompañando desde Facebook. Agradecemos también por sus preguntas y siempre pues continuando en esta sintonía como familia franciscana, les invitamos a estar siempre pendientes de lo que acontece, lo que nos va aconteciendo como familia franciscana, lo que también va aconteciendo desde el centro franciscano. Muchísimas gracias también por sus preguntas y pues agradecemos su asistencia a través de Facebook Live. Gracias, feliz tarde, paz y bien. Paz y bien, yo quiero agradecer a todos y a todas los que han acompañado también, a Brenda, Armando, Francis, Isabel, Gabriela, Víctor y todos, les agradezco mucho y espero que no sea la última vez. Y tendremos otras veces. Espero que el mundo siga. Primero Dios. Nosotros franciscanos creemos Gracias, lo que gracias. el Papa dice en la encíclica, que Dios es el apasionado amante de la vida. El libro de Sabiduría, capítulo 11, versículo 26. Un Dios que es el amado apasionado de la vida nos va a permitir que nuestra vida termine tan miserablemente. Vamos a brillar, vamos a continuar, porque nuestra humanidad ya está entronizada en la Trinidad por la resurrección de Jesús y la ascensión de la Virgen María. Entonces, algo de nuestro ya está, y sigue adelante en la reflexión, en la espiritualidad. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Un abrazo, Gracias, Leonardo.